Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Vector. Les saluda el profesor José Choque para desarrollar el tema de Introducción a la Estadística que aparece en tu libro de la editorial Corefo en la página 27. Precisamente dicha página te la estoy mostrando en pantalla y comienza con un ejemplo, una pregunta en la que te plantea lo siguiente. ¿Cómo podrías saber las preferencias de tus compañeros por algún color en especial? Si fuera el caso, entonces, por ejemplo, Jorge y sus amigos están preocupados por el consumo de comidas chatarra en el colegio a la hora del recreo. Por eso, elaboran una encuesta con el fin de saber la opinión general de los estudiantes. Dicha medición la aplicarán a 200 estudiantes al azar. ¿Cuál es la población y cuál es la muestra representativa? Bueno, en este caso hay una situación en donde es necesario recolectar datos y es lo primero que se hace en estadística, recolectar datos. Una vez que estos datos son recolectados, se tienen que organizar. Por eso, más abajo en la página, en tu libro, indica ¿qué es la estadística, no? La estadística es una rama de la matemática, obviamente. Pero ¿qué hace? Como te mencioné, recolecta datos. Pero no solo eso, una vez que los ha recolectado, los organiza. Y al haberlos organizado, estos pasan por un proceso de análisis e interpretación que va a permitir tomar decisiones, ¿no? Entonces, la estadística actualmente la estamos viviendo todos los días porque seguramente por esta situación que nos encontramos de emergencia, siempre estamos con la curiosidad de saber hasta cuántos contagiados hay hasta el día de hoy en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, acá te muestro un cuadro estadístico, unos números, ¿no? Que al parecer no significan gran cosa, ¿no? Son solamente números, pero si nosotros analizamos un poquito, esto es, por ejemplo, los números con los cuales nos encontramos hoy 20 de abril. 20 de abril son los números que aparecen a continuación. COVID-19 Perú. Casos detectados, 16.325. Entonces, ahí ya toma un significado porque significa que hasta el momento hay 16.325 casos detectados de contagios de esta enfermedad, de este virus, en el Perú hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ya, eso ya tiene un significado distinto, ¿no? Ya no es solamente un número. Aquí, por ejemplo, indica dados de alta. Dados de alta 6.968. Significa que hay casi 7.000 personas que han contraído el virus, pero que se han recuperado, ¿no? O sea, de las 16.300 personas, casi 7.000 se han recuperado de esta enfermedad. Lamentablemente hay una cantidad de fallecidos y este número nos lo indica, ¿no? Fallecidos 445 personas, ¿no? Es justamente lo que no se quiere, la cantidad de fallecidos es lo que se quiere disminuir en todo lo posible y precisamente por eso es que ahora nos encontramos en una situación de protección para toda la población en general y en especial para los estudiantes. Ahora, hay otro número aquí que dice 8.912 casos activos. Significa que hay 8.912 personas que todavía han contraído el virus, pero todavía no se han recuperado, están en proceso de recuperación. El siguiente número, 1.682, son los que están hospitalizados, ¿no? Y seguramente porque requieren de cuidados especiales, ¿no? De esos 385 se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Quiere decir que su situación es bastante delicada, ¿no? Es bastante delicada y por lo tanto necesitan de un cuidado muy especial para que puedan superar la enfermedad. Veamos otro número aquí que aparece
con decimales, ¿no? 2,73%, que se refiere a la letalidad. Es decir, más o menos nos da cuántas personas o cuánto es el porcentaje de muertes, ¿no? Actualmente nos encontramos en el siguiente punto. Como este número está cercano al 3, ¿no? Se acerca al 3 y está en porcentaje, significa que más o menos de cada 100 personas que contrae el virus, 3 fallecen, ¿no? De 100 personas, 3 son las que fallecen, lo que pues nos da un indicio claro, ¿no? Esta información nos da un indicio claro que la enfermedad no es tan mortal que digamos, ¿no? No hay tantos fallecidos, sino de cada 100, 3 fallecen, pero cuando la cantidad de contagiados es grande, como puedes observar, ¿no? De 16.300, pues ya han fallecido 445 personas, ¿no? Entonces, y si esto sigue aumentando, pues la cantidad de fallecidos también va a ir aumentando. Entonces, por eso es importante cuidarse, ¿no? Y hasta el momento se han realizado 148.011 pruebas, ¿no? 148.011 pruebas para diagnosticar este virus. Entonces, cuando ya estos números toman un valor, un significado, porque nos están informando algo, ¿no? Significa que estos datos han sido recolectados, que es el primer paso que se da en estadística, como te mencionaba, ¿no? Se recolectan los datos, pero estos datos se organizan. Te puedo mostrar, por ejemplo, una tabla que aparece aquí, en donde ya está organizado de acuerdo a la provincia, al departamento, a la región. Por ejemplo, en Lima hay 11.297 casos, ¿no? De la cantidad total que habíamos visto hace un momento, es la cantidad que aparece en Lima, ¿no? Aquí arriba dice casos por departamento. Y así continúa, ¿no? En el Callao son 1.282 y en Lambayeque, a nosotros seguramente también nos interesa saber en Arequipa, ¿no? Aquí abajo está Arequipa. En Arequipa, 229 casos. En Arequipa, 229 casos. Y bueno, aquí también te habla de cuántos son los que se han detectado en los últimos 5 días. Y también en estadística, aparte de observar y ordenar los datos en cuadros, también se acostumbra ordenarlos en diagramas, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando te dan un color naranja, espero que más o menos se pueda notar, el color naranja indica casos detectados, ¿sí? Casos detectados. Y por ejemplo, ¿ves? Esta curva de color naranja que ha ido aumentando, creciendo día con día, cada puntito blanco, por ejemplo, es un día más y el día siguiente y el día siguiente, ¿no? El último puntito blanco es el 20 de abril, 16.325 contagiados hasta el momento, ¿no? Es lo que marca esta línea de color naranja. La línea de color azul son los casos que todavía continúan activos, ¿no? Los casos que continúan activos todavía son 8.912 hasta el último día, ¿no? Y lo que aparece en gris son los casos nuevos que han aumentado cada día, ¿no? Por ejemplo, el último día aumentó 697 casos, ¿no? Y así. Bueno, entonces, eso hace la estadística. La estadística recolecta datos, los organiza y los presenta para que sea una manera más fácil de entender y a partir de esto se toman decisiones. Como tú has visto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, obviamente está enterado de todos estos datos y estos datos le permiten tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué decisiones puede tomar? Si amplía la cuarentena, si avanza una semana más, 15 días más, o si de repente ya se puede permitir que algunos trabajos, algunos negocios, ¿no? Algo ya puede irse realizando. O sea, la estadística hace eso, ¿no? Y justamente la estadística se llama así porque le sirve sobre todo a los estados, ¿no? Para poder, de acuerdo a los datos que recolecta, tomar decisiones, ¿no? Por eso justamente se llama estadística. Sí, ahora vamos a continuar explicando dos conceptos básicos que se manejan bastante en estadística.
Los tenemos aquí, también está en la página 27 de tu libro, población y muestra. Población y muestra. Cuando se habla de población, leamos ya. Dice, es el conjunto total de individuos con características comunes que se desea estudiar. Ojo con eso, ¿ah? Dice conjunto total, hablando de la población. En el caso de la muestra, dice, es un subconjunto de la población elegida adecuadamente con el propósito de obtener información sobre ella. Más o menos esto nos da la idea que en el caso de la población, este conjunto es un conjunto grande, ¿no? Se dice es un conjunto total, mientras que una muestra es un subconjunto, un pequeño conjunto, una parte de la población, ¿no? Esto se aplica mucho en estadística, por ejemplo, te voy a mostrar un cuadro de intención de voto presidencial. Es importante que sepas que el presidente Martín Vizcarra que tenemos actualmente termina su mandato en el año 2021, o sea, se va a tener que elegir a un nuevo presidente. Entonces, hace unos meses se hizo una encuesta para ver cuál era la preferencia electoral, o sea, las personas que pueden votar en el Perú, por qué candidato más o menos se inclinan, ¿no? ¿Cuál es la preferencia que tienen? Entonces, en el Perú hay más o menos unos un poco más de 30 millones de habitantes, los que votan son algo de 24 millones y es una cantidad enorme, ¿no? De personas, ¿no? Y se publicó esta encuesta en donde la pregunta era, ¿no? Si mañana se realizan las elecciones presidenciales, dígame, ¿por cuáles de las siguientes personas votaría para elegir al presidente de la República? Y bueno, como pueden ver, en primer lugar se presentaba en esa oportunidad Salvador del Solar con un 21%. Le sigue Julio Guzmán y así, ¿no? Ya conforme baja, ¿no? La cantidad el porcentaje también va disminuyendo, ¿no? Entonces aquí a un costadito aparecen los candidatos, ¿no? Que las personas, la gente fue escogiendo, ¿no? Pero normalmente al final de una información estadística, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la parte final. En la parte final, en la última línea, de repente tú no puedes notar, pero abajo al final aparece lo que se conoce como ficha técnica, ¿sí? Aparece lo que se conoce, como te dije, como una ficha técnica aquí abajo, ¿no? De repente tú no alcances a leer, pero yo lo voy a agrandar un poquito para que a ver si se aclara, ¿no? Entonces en esta página ahí dice, ¿no? Ficha técnica y dice lo siguiente, tamaño de la muestra 1212 encuestas efectivas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que para realizar esta encuesta, ¿no? Para dar estos datos, no se le ha preguntado a 24 millones de personas por qué candidato va a votar, ¿no? Solamente se le ha preguntado a 1212 personas, ¿no? A 1212 personas para que digan, ¿no? Por quién va a votar. Entonces, ¿qué pasa? Que preguntarle por quién va a votar a 24 millones de personas sería algo muy costoso, ¿no? Entonces van y toman un conjunto pequeño de personas y a eso se le conoce como muestra, ¿no? O sea, es un conjunto que pertenece, es un subconjunto de la población, es una parte pequeña a la que se puede, ¿no? O sea, hay recursos como para poder ir y preguntarles por quién van a votar y viendo el comportamiento de las personas en esta muestra se puede hacer, ¿no? Se puede hacer una inferencia de cómo va el comportamiento de las personas a nivel nacional, ¿no? O sea, en todo el Perú, ¿no? Eso es algo que se acostumbra a hacer. Entonces, esto más o menos debe darte una idea de qué es lo que sucede entre población y muestra, ¿no? Entonces, otro gráfico todavía más te puedo dar. Acá, por ejemplo, te estoy mostrando un conjunto de personas, hombres y mujeres, con sus respectivas edades, ¿no? Es un conjunto más o menos numeroso al que le podemos llamar población, ¿no? Pero si yo no dispongo de medios para poder consultar a todas estas personas sobre algún dato en particular, entonces
escojo una parte, ¿no? Y esa parte que voy a escoger se llama muestra. Algunos elementos de la población van a formar parte de la muestra. Como puedes ver, la muestra ya tiene menor cantidad de personas, ¿no? Entonces, la población, en otras palabras, es un conjunto de elementos que uno quiere estudiar, pero es un conjunto grande de elementos. Entonces, como es complicado trabajar con un número tan grande, se prefiere escoger a una muestra que viene a ser una parte representativa de la población, ¿no? Eso es. Ahora vamos a explicar qué es una variable estadística. Te comenté hace un momento que los contagiados por el COVID-19, cada día la cantidad iba aumentando, ¿no? Un día, por ejemplo, es 5.000, al día siguiente son 6.000, entonces, como esta cantidad cambia, por eso se le conoce o se le puede llamar variable, ¿no? Y normalmente, pues, en estadística, como se van recolectando datos, ¿no? Los datos no siempre van a tener el mismo valor, ¿no? Este valor es cambiante, ¿no? Por ejemplo, si salimos a la calle y le comenzamos a preguntar a la gente cuál es la edad que tiene, ¿no? Nos van a ir dando cantidades distintas. Algunos dirán, tengo 13, tengo 15, tengo 22 años, tengo 35 años, ¿no? Entonces, la edad, por ejemplo, de una persona, la edad viene a ser una variable estadística. ¿Por qué? Porque toma varios valores. Pero existen dos tipos de variables estadísticas, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Aquí uno podría confundirse un poco porque como estas dos palabras tienen una pronunciación parecida, ¿no? Tienen significados bastante diferentes, ¿ya? Cuando hablemos de la variable cualitativa. Cualitativa dice así, cuando se refiere a una cualidad, cuando se refiere a una cualidad de nuestro objeto de estudio. Una cualidad, mientras que en la variable cuantitativa dice cuando se refiere a cantidades, ¿no? O sea, la primera es cualidad y la segunda es cantidad. ¿Cómo uno puede saber una variable estadística a qué clase pertenece? Bueno, para eso, por ejemplo, ¿no? Si tú quisieras saber si la variable estadística sexo, si es cualitativa o es cuantitativa, habría que más o menos imaginarse saliendo a la calle y quieres averiguar esto, a las personas les preguntarías, ¿no? ¿Cuál de los sexos perteneces, ¿no? ¿Cuál de los sexos perteneces? O sea, estamos hablando de cualidad, ¿no? La pregunta que tendría que hacer tendría que ir en ese sentido, ¿no? Y la respuesta podría ser femenino o masculino, ¿no? ¿Sí? Ahora, también podríamos preguntar la ocupación, ¿no? ¿Cuál de las ocupaciones tienes, ¿no? Y en este caso podrían, algunos ejemplos, ¿no? Podrían responderte profesor, médico, dentista, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta que se va haciendo es ¿cuál?, ¿no? ¿Cuál? Entonces por eso es cualitativa. Vamos a la otra. En el caso de cuantitativa, hemos dicho que se refiere a cantidades, ¿no? Si te preguntan el número de hijos que tiene, ¿no? Dirías, ¿cuántos son?, ¿no? ¿Cuántos? Entonces estamos hablando de cantidad. Y de hecho la respuesta a esta pregunta va a ser una respuesta numérica, ¿no? Si tú preguntas cuántos hijos tienes, entonces la respuesta puede ser, no tengo hijos, o sea, 0, puedo tener 2, puedo tener 3, puedo tener un solo hijo, ¿no? Entonces la respuesta es numérica. Cuando hablamos de la edad, y el ejemplo ya lo hicimos también hace un momento, también es una variable cuantitativa porque la respuesta es numérica. ¿Cuántos años tienes, no? ¿Cuántos? Y te responden, pues, ¿no? Diferentes valores, ¿no? También el peso, ¿sí? El peso, ¿no? ¿Cuántos kilogramos pesas, no? ¿Cuántos kilogramos pesas? La estatura, ¿no? La estatura. ¿Cuánto mides? ¿No? Estamos hablando de cantidades, ¿ves? ¿Sí? Entonces, por eso se nota claramente que es cuantitativa. Ahí está la diferencia, ¿no? En el tipo de pregunta que haces, ¿no? En la primera vas a ir preguntando cuáles y en el otro, en cuantitativa, cuántos, ¿no? Así más o menos es una forma bien práctica de entender a qué tipo de variable pertenece. Ahora vamos a desarrollar algunos ejemplos. Dice, clasifica las siguientes variables, marca con un aspa al sitio que corresponda. Muy bien, entonces nos dan algunas variables estadísticas
como por ejemplo, de abajo hacia arriba dice estado civil, páginas de un libro, color de ojos, libros leídos al año. Bueno, y hay que determinar qué tipo de variable es, ¿no? Si es cualitativa o es cuantitativa. Con respecto a libros leídos al año, ¿no? Si a ti seguramente, ¿no? Te hacen la pregunta, ¿no? ¿Cómo te harían la pregunta? ¿Con cuál o con cuántos? ¿No? Te dirán, ¿cuántos libros has leído en este año, ¿no? ¿Cuántos libros has leído al año? Entonces, estamos dándonos cuenta que la respuesta a esa pregunta será numérica, ¿no? ¿Cuántos libros has leído en este año, ¿no? Entonces, como la primera es respuesta numérica cuantitativa. La siguiente dice color de ojos, ¿no? Color de ojos. La respuesta, cuando te pregunten color de ojos, ¿es numérica? No, pues, ¿no? No te están preguntando cuántos ojos tienes, ¿no? Te están diciendo el color de ojos, o sea, cuál es el color de ojos que tienes, ¿no? Entonces, como la pregunta tiene que ver con cuál es el color de ojos, entonces cualitativa. La siguiente, páginas de un libro. Esta también tiene respuesta numérica porque preguntaremos cuántas páginas tiene el libro, ¿no? Cuantitativa. Y la última que dijimos, estado civil, diríamos, ¿no? Estado civil, ¿cuál estado civil tiene, ¿no? Puede ser casado, soltero, divorciado, etcétera, ¿no? Entonces, estado civil es cualitativo. Bien, pasamos a otro ejemplo ahora. Acá dice, con la información entregada identifica la población, la muestra y la variable estadística. Evalúa en las siguientes situaciones problemáticas. Vamos a ver, acá dice, en un colegio se quiere saber cuál es el deporte preferido de un grupo de estudiantes de primaria. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes. 56 respondieron voleibol, 49 respondieron natación, 69 respondieron fútbol, 52 respondieron básquet, ¿no? Entonces aquí nos hablan de que hay que determinar cuáles son la población y la muestra, ¿no? Dice identifica la población y la muestra, ¿no? Entonces, como te hablan de un colegio, ¿sí? Acá dice en un colegio, entonces la población se referirá al total de estudiantes de ese colegio, ¿no? El total de estudiantes que tiene ese colegio, esa sería la población, ¿no? Entonces vamos a ver población, muestra y variable. La población, todos los estudiantes del colegio, ¿sí? Todos. Ya hemos establecido que la población siempre es el conjunto más grande, la muestra es un subconjunto, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, en este caso, la muestra sería aquellos alumnos a los cuales se les ha hecho la pregunta de qué deporte es su preferido, ¿no? Su favorito. Entonces, la muestra será los 226 estudiantes de primaria que han sido consultados, ¿no? ¿De dónde saqué este número 226? De la suma de los valores que aparecen aquí, ¿no? Porque sumando estos valores puedo determinar cuántos alumnos han respondido a la encuesta, ¿no? A la pregunta, ¿sí? Entonces, esos alumnos serán la muestra. Se entiende que la población, o sea, la cantidad total de estudiantes en el colegio es un número más grande a 226, ¿sí? De repente la población estudiantil es de 500 alumnos, 1000 alumnos. Bueno, en este caso no nos indican a cuánto llega, pero de hecho es una cantidad mayor, ¿no? Porque la población es un conjunto grande y la muestra es un subconjunto. Bueno, y falta la variable estadística, ¿no? Hay que ver cuál es la variable estadística. En este caso, como han respondido que algunos prefieren vóley, otros natación, otros fútbol y otros básquet, la variable estadística viene a ser el deporte preferido, ¿no? Eso es, el deporte preferido. Muy bien, entonces ya hemos respondido cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es la variable. Pasemos a otro ejemplo. En este caso dice, clasifica los siguientes ejemplos de variables estadísticas, ¿no? Y nos dice, bueno, nos dan varias, ¿no? Varias longitud de un carro, carga máxima, número de ruedas, número de ejes, ya. Entonces vamos a hacernos una tablita, un cuadrito, y aquí lo vamos a dividir en dos. Acá dice cualitativa, acá dice cuantitativa, entonces vamos a ir distribuyendo, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso dice longitud de un carro. Longitud del carro tendríamos que preguntar cuánto mide, ¿no? Es
¿Cuánto mide? Entonces es numérico, es cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo. Muy bien. El siguiente, carga máxima, ¿no? Entonces uno diría, ¿cuánto es lo máximo que puede cargar este camión, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces es respuesta numérica, así que también es cuantitativo, ¿sí? También es cuantitativo. Número de ruedas, respuesta numérica, ¿no? ¿Cuántas ruedas tiene el camión? Entonces la respuesta va a ser un número, es cantidad, ¿sí? Número de ejes, ¿cuántos ejes tiene tu camión? Entonces igual la respuesta es numérica, ¿no? Mira, varios aquí. Ah, este ya no es respuesta numérica, ¿no? Cuando te pregunten tipo de camión, ¿sí? Aquí vas a tener que dar la marca, ¿no? La marca, pero esto ya no es una respuesta numérica, así que indica una cualidad y por lo tanto es una variable cualitativa, ¿no? Tipo de camión, ¿ya? Ahora, la siguiente, marca de neumáticos, similar a la anterior, ¿sí? Vamos a dar, no, ya no vamos a dar una respuesta numérica, ¿no? Sino vamos a dar la marca de los neumáticos del camión, ¿no? Tipo de tapicería también es cualitativo, ¿sí? La respuesta no va a ser numérica, ¿no? Número de puertas, ah, ya, eso sí, ese sí va a tener respuesta numérica, ¿ya? Respuesta numérica. Y finalmente, altura máxima. Ah, ya no vamos a tener espacio, pero altura máxima del camión también tiene un valor numérico, ¿no? Puede ser que el camión alcance los 4 metros. Bueno, entonces ya no tengo espacio, pero como la respuesta es numérica, esta también es una variable cuantitativa, ¿ya? Bien, eso ha sido todo por ahora. Les expreso las gracias por haberme atendido, esperando que con esta clase virtual tú puedas desarrollar la práctica del libro de Corefo, del libro de actividades, y si no lo tuvieras, pues también te lo estoy enviando en un archivo adjunto y siempre haciéndote la recomendación que a cualquier duda que tengas, ¿no? A cualquier duda que tengas, estoy para apoyarte, no creas que estás solo, ¿sí? Eso es uno de los aspectos más importantes que nosotros estamos teniendo en cuenta ahora, ¿no? Que los estudiantes, no porque ya recibieron la clase y recibieron la ficha, significa que ya están abandonados a su suerte y a ver cómo se las arreglan. No, no es así. No, tú tienes a disposición mi apoyo y solamente tienes que enviarme un mensaje al WhatsApp con este número que estoy escribiendo y yo gustosamente voy a responder a tus interrogantes, a tus dudas, ¿sí? Para que tranquilamente tú puedas completar y alcanzar el logro que nosotros queremos, ¿no? Queremos que aproveches el tiempo, ¿sí? Que aprendas, que seas autónomo, que busques el momento en el cual puedas aprender y así el tiempo que vaya pasando, por más cuarentena que exista, pues se aproveche. Es lo que queremos. Un abrazo, jóvenes.